No es al comienzo del viaje cuando el miedo grita más fuerte. Es en el momento exacto en que algo dentro de ti hace clic. Ese punto después de una meditación profunda, una revelación, un momento de claridad en el que el futuro se revela posible. Justo ahí, cuando la confianza comienza a instalarse, el miedo regresa, y no regresa lentamente. Irrumpe como un grito silencioso dentro del cuerpo. Los pensamientos se aceleran, la respiración cambia, el pecho se oprime. ¿Por qué aparece el miedo justo cuando parece que vas por buen camino? La respuesta está en la paradoja del crecimiento, en cada vez que te acercas a una nueva identidad, aquella con la que sueñas, te expandes, te arriesgas, tu estructura biológica se siente amenazada, no porque la nueva realidad sea peligrosa, sino porque es desconocida. El miedo no está reaccionando al fracaso, está reaccionando a la posibilidad real de cambio. Es como si estuvieras a punto de cruzar un puente invisible, construido solo por tu intención y frecuencia, y de repente, algo dentro de ti duda de la solidez del camino. Pero ahí es donde se produce la prueba. El universo no pone a prueba tu fuerza, sino tu permanencia. Este es el punto en el que muchos retroceden, confunden la incomodidad con el error y abandonan el camino. Pero, ¿y si, en lugar de retroceder, simplemente quedaras, respiraras, observaras el miedo como un reflejo, no como un freno? En ese momento, tu elección define el siguiente paso. No te alineas de nuevo con tu antiguo yo, o afrontas la incomodidad como parte de la alineación. Con el nuevo en el miedo, entonces, no es el enemigo, es la campana que anuncia. Algo está cambiando de verdad, y es en ese cambio donde reside la magia. Porque si el miedo ha aparecido, es señal de que ya has empezado a moverte. Ya no estás donde empezaste, y solo quien se mueve siente el miedo real del trayecto. Al fin y al cabo, el miedo no interrumpe la alineación, solo revela si estás dispuesto a recorrer el camino. Incluso con el corazón acelerado, muchos confunden ese momento de contracción emocional con una señal de retroceso. Se sienten como si estuvieran volviendo al punto de partida. Pero lo que está sucediendo, en realidad, es un fenómeno mucho más poderoso y sutil. El encuentro entre la identidad antigua y la nueva frecuencia que están haciendo. Imagina que tu conciencia ya ha dado el salto hacia lo nuevo, pero tu cuerpo, acostumbrado a los patrones anteriores, aún no ha entendido el cambio. Esa fricción interna, esa sensación de retroceso, no es más que el eco de un yo que se está disolviendo. El antiguo ti, que funcionaba desde el miedo, el control, la supervivencia, está tratando de mantenerse vivo dentro de un sistema que ya ha comenzado a reconfigurarse. Es como cambiarse de ropa en medio de una tormenta emocional. Quieres vestirte con ligereza, con expansión, pero la tela de lo antiguo aún se adhiere a tu piel. Noise and follow. Es la fricción natural del proceso. Si pudieras observar el campo energético en este momento, verías líneas desconectándose y otras formándose. Una reprogramación silenciosa, vibracional. Lo que sientes como angustia es solo el cuerpo tratando de entender si estás seguro dentro de una nueva narrativa. Y aquí está la dura y liberadora, ¿verdad? No estás retrocediendo, estás pasando por un rito de iniciación interno. La duda, la incomodidad, son los guardianes de ese portal. Por eso, cuando sientas que estás volviendo a ser quien eras, mira más de cerca. Quizás sea solo el último intento de tu antiguo yo por mantener el control. Y está bien, no hay que destruirlo, hay que acogerlo e integrarlo. Al aceptar este momento como parte del proceso, es lo que evita el colapso emocional. No necesitas convencerte de que todo está bien, solo tienes que recordar, ya no eres quien eras, y no necesitas entenderlo todo para continuar. Cuando esto queda claro, el miedo ya no tiene el mismo poder, se convierte en ruido, y tú sigues avanzando, porque retroceder es solo una ilusión, creada por un cuerpo que aún no ha entendido que tú ya has elegido. Si has entendido que esta incomodidad es crecimiento, no fracaso. Escribe en los comentarios, estoy en transición, no en regresión. ¿Te has dado cuenta de cómo, al dar un paso hacia algo grande, el cuerpo responde como si estuviera ante un abismo? Manos sudorosas, corazón acelerado, respiración entrecortada. Parece sabotaje, pero es pura protección. Tu cuerpo no es el enemigo. Es solo un mensajero de todo lo que aún necesita ser traducido emocionalmente desde pequeño. Tu sistema nervioso ha aprendido a identificar lo que es seguro basándose en las experiencias más repetidas. Si vivir en la escasez, el miedo o el control ha sido lo habitual,
Tu cuerpo ha aprendido que eso es normal. Y ahora, al caminar hacia algo más elevado, más ligero, más alineado, se siente extraño, siente riesgo donde solo hay novedad en este. Es el conflicto del salto cuántico. En la mente vislumbra lo nuevo, pero el cuerpo reacciona como si estuviera siendo amenazado. No porque no quiera el cambio, sino porque ha sido condicionado para sobrevivir y no para expandirse. Y la supervivencia y la expansión rara vez residen en la misma frecuencia. Ahí entra en juego el papel de la conciencia. En lugar de luchar contra el cuerpo, puedes empezar a escucharlo. Cuando se contrae, te está diciendo: estoy tratando de protegerte, aunque sea a mi manera anticuada. Al Skaker. Comienza la verdadera transmutación. Observar las señales del cuerpo sin juzgar transforma el viaje. En lugar de verte como débil por tener miedo, empiezas a verte como un maestro en formación, aprendiendo a enseñar al cuerpo una nueva normalidad. Una en la que la paz no es una amenaza, donde la prosperidad no es una trampa, donde el amor no viene con la etiqueta del abandono. Tu cuerpo no te sabotea, se comunica, y cuanto más lo incluyes en el proceso de cambio, más coopera. La alineación no se produce solo en el plano mental o energético. Ocurre cuando el cuerpo también se siente seguro para existir en la nueva frecuencia. Así que, la próxima vez que grite en medio de una elección importante, escúchalo, respira, y di con presencia: te entiendo, y a pesar de este miedo, voy a seguir adelante. Así, poco a poco, dejará de resistirse y empezará a caminar contigo. Hay un espacio entre lo antiguo y lo nuevo que casi nadie nos enseña a atravesar. No es glamuroso ni está lleno de luz. Es silencioso, extraño, a veces incluso doloroso. Ese espacio es la incomodidad sagrada, el vacío entre quien fuiste y quien te estás convirtiendo. En ese intervalo, todo parece suspendido. Ya no encajas en la frecuencia del pasado, pero aún no te has estabilizado en el futuro. Es como de casa, pero todavía tener las maletas en el suelo. Y en ese medio término, el miedo aprovecha para susurrar dudas, pero lo que realmente está sucediendo es que tu sistema se está reorganizando. Internamente, capas invisibles de creencias, patrones y emociones se están rediseñando. Es como si el campo cuántico estuviera rediseñando las vías de tu tren, y por un breve periodo, estuvieras flotando a anés incómodo, porque parece que has perdido el control. Y ahí es donde la mayoría se rinde. Confunden este estado con un error, cuando en realidad es la confirmación de que algo profundo se está rehaciendo. La incomodidad sagrada no es para ser vencida. Y es para ser. En este lugar, no necesitas actuar, rendir, ni demostrar nada. Solo necesitas estar en respirar, en observar y permitir que tu biología acompañe. El cambio energético que ya has elegido en ese espacio entre realidades es la cuna de los milagros invisibles, pero solo se manifiestan cuando dejas de luchar contra el silencio. Cuando aceptas que no estás atascado, estás en transición, y lo más bonito, al pasar por este lugar con presencia, algo cambia para siempre. Empiezas a sentirte seguro incluso en lo desconocido, y eso es lo que separa a quienes solo desean de quienes manifiestan la capacidad de permanecer en el vacío sin perderse. Así que, la próxima vez que todo parezca incierto, en lugar de preguntarte ¿qué está mal?, pregúntate ¿qué están haciendo aquí? Porque es en esa incomodidad, en ese vacío fértil, donde se forma la verdadera alineación. No basta con visualizar, no basta con repetir afirmaciones. El verdadero salto ocurre cuando tu cuerpo, tu mente y tus emociones entran en coherencia. ¿Y qué es lo que tiende ese puente entre el estado actual y el futuro deseado? La regulación emocional. Joe Dispenza afirma que el cuerpo cree lo que la mente repite con emoción. Y si esa repetición está marcada por el miedo, el cuerpo entra en modo de supervivencia. Pero si está sostenida por la presencia y la calma, comienza a aceptar la nueva frecuencia como real. El problema es que nadie nos ha enseñado a regular las emociones. Hemos aprendido a reaccionar, reprimir o explotar. Pero regular es otro nivel. Es reconocer que el miedo ha aparecido, acogerlo sin juzgarlo y seguir actuando con conciencia. Es recordar que la emoción no manda. Es una mensajera. La regulation no es un momento esotérico. Ocurre en las pequeñas decisiones. Respirar profundamente cuando aparece la ansiedad. Poner la mano en el corazón cuando la mente quiere huir. Guardar silencio en lugar de justificarse. No parece magia, pero lo es. Porque con estas acciones sutiles, estás creando un nuevo campo electromagnético a tu alrededor. Este campo no responde a la fuerza, responde a la coherencia. Y la coherencia es esto en pensar
sentir y actuar en la misma dirección, incluso si el miedo sigue presente. Porque regular no es eliminar las emociones, es mantenerse lúcido incluso dentro de ellas. Y cuanto más practicas esto, más natural se vuelve. Empiezas a darte cuenta de que el miedo es solo una ola, no un tsunami. Que la ira es una señal, no un veredicto. Que la tristeza puede llegar, pero no tiene por qué arrastrarte con ella. La regulación es práctica, no perfección. Y es esta práctica la que te sintoniza con tu nueva línea temporal. No porque te hayas vuelto superior, sino porque ahora puedes mantener la frecuencia de lo que has elegido vivir. Así que, la próxima vez que te invada el miedo, no corras a vibrar alto a la fuerza. Vuelve a ti mismo, respira y di, puedo sentir esto sin perderme. Esa simple elección ya cambia todo tu campo y te acerca a lo que buscas. Existe una creencia generalizada de que el miedo debe eliminarse para que se produzca la alineación, pero esta creencia es, en sí misma, una trampa. El miedo no es el villano del viaje, es el mensajero de la transición. La presencia del miedo no indica que estés fuera del camino, sino que estás tocando los límites de lo que solía ser seguro. De hecho, cuanto más alineado estés con una nueva versión de ti mismo, más puede intensificarse el miedo, porque el campo vibratorio comienza a romper con las antiguas referencias, y el cuerpo entra en alerta, no por malicia, sino por condicionamiento. El miedo aparece como un sistema de defensa que intenta evitar que te hagas daño, pero lo que él llama peligro, a menudo es solo libertad, una libertad emocional, energética e incluso existencial, que tu mente aún no ha aprendido a aceptar sin pánico. Entonces, ¿cómo convertir a este mensajero en un aliado? En primer lugar, dejando de resistirse. Cuando intentas silenciar el miedo a la fuerza, grita. Cuando lo escuchas, se reorganiza. El secreto está en reconocer que el miedo te está mostrando donde la energía aún está desalineada, donde hay puntos de dolor no integrados, recuerdos no procesados, creencias sin resignificar. Puedes observar el miedo como un maestro. No te está diciendo, detente. Te está preguntando, ¿de verdad quieres ir? Y al responder con presencia, incluso temblando, incluso vulnerable, te muestras listo. No porque no sientas miedo, sino porque has decidido escuchar sin someterte. Y, cuanto más te relacionas con el miedo de esta manera, más se transforma en claridad. Empiezas a reconocer patrones, a anticipar respuestas, a cuidar tu energía sin sabotearte. En el fondo, el miedo es un recordatorio de que estás atravesando territorios desconocidos. Y como cualquier buen guía hay que comprenderlo, no combatirlo. Cuando el miedo se ve como una señal de crecimiento, y no como una amenaza, sabrás: estoy en el lugar correcto, solo atravesando un viejo sistema que ya no me define. Así, has aprendido que el miedo es una guía, no una barrera. Escribe abajo: el miedo me muestra dónde expandirme. El gran secreto de la manifestación cuántica no está solo en la mente o en la intención, está en el cuerpo. El cuerpo es el templo donde se estabilizan las frecuencias. Es ahí donde debe aterrizar la nueva identidad. Pero para ello, es reprogramar los sensores biológicos que aún viven en el pasado, cuando empiezas a vibrar en una nueva frecuencia. Más amor, más abundancia, más poder personal. El cuerpo puede reaccionar como si algo estuviera mal. Esto se debe a que ha sido moldeado por experiencias pasadas que asociaban la seguridad con la escasez, el sufrimiento y la lucha. Y ahora, cuando eliges el flujo, sientan: esto es extraño, esto es peligroso, no es sabotaje, es memoria. La biología guarda registros profundos de todo lo que has vivido. Cada emoción repetida se ha convertido en una ruta neural, un patrón químico, un programa automático. Y esos programas no desaparecen con una meditación. Necesitan actualizarse constantemente. Joe Dispenza explica que la mente puede cambiar en segundos, pero el cuerpo lleva tiempo. Por eso la verdadera alineación requiere práctica. Tienes que enseñarle al cuerpo que es seguro ser feliz, que está permitido prosperar, que amar no es sinónimo de dolor. Esta reprogramación se produce con pequeños gestos. Respirar profundamente cuando sientes el impulso de correr. Abrir el pecho cuando la vergüenza intenta cerrarlo. Estar presente cuando el automatismo te hace. Son actitudes sencillas que, realizadas con conciencia, comienzan a instalar nuevos comandos. El cuerpo aprende por repetición y emoción. Así que repite con presencia, vibra con intención y sobre todo, ten compasión por ti mismo. En este proceso, porque cada vez que actúas de forma diferente ante el miedo, estás diciendo:
soy nuevo. Y ese nuevo, aunque incómodo al principio, se vuelve natural con el tiempo, hasta que el cuerpo también comienza a desear la alineación. Y entonces, lo que antes era un esfuerzo se convierte en flujo al reprogramar el cuerpo, es reconquistarse. Es mostrarle a tus células que el futuro es seguro. Y cuando el cuerpo cree, nada más te detiene. Porque ahora, no solo estás pensando diferente, estás viviendo diferente con cada salto cuántico. Se activa algo profundo. A la sombra, en este término tan utilizado en el universo del autoconocimiento, no se refiere a algo malo, sino a partes de ti que han sido reprimidas, ignoradas o juzgadas en algún momento de tu historia. Y adivina qué, siempre vuelven cuando intentas expandirte. ¿Por qué? Porque la sombra quiere ser vista. Cuando decides vibrar en amor, aparece la ira acumulada. Cuando eliges la prosperidad, surge el miedo a la pérdida. Cuando deseas la libertad, la culpa grita. Estas emociones no están surgiendo para sabotearte, están emergiendo para ser integradas. Carl Jung decía, lo que resistimos, persiste, lo que aceptamos se transforma. Y esa es la clave. Aquí tu sombra no es tu enemiga, es tu eco. Un eco de momentos en los que necesitabas protegerte, adaptarte, callarte. Y ahora, al abrirte a una nueva identidad, esas partes se sienten amenazadas y reaccionan. Debes entender que toda sombra fue, en algún momento, una estrategia de supervivencia. La persona que complacía demasiado, la que evitaba los conflictos, la que se escondía, todas ellas nacieron para protegerte, pero ahora ya no son necesarias. La belleza del proceso está en incluir la sombra, no en rechazarla. Centers con ella, mirarla a los ojos, decirle, te veo, y aún así, voy a seguir adelante. Eso lo cambia todo, porque cuando reconoces esas partes internas, dejan de operar en la oscuridad. YLOQCV se puede curar en la práctica. Esto significa que, en lugar de castigarte por sentir miedo, ira o tristeza en medio de tu expansión, las acoges. Hablas con esas emociones como si fueran niños asustados. Y poco a poco, se calman. La verdadera transformación no ocurre cuando eliminas la sombra, sino cuando la integras. Y al hacerlo, tu energía deja de estar dividida. Te vuelves completo, Y la frecuencia de la integridad, eso sí que es magnético. El verdadero reto no es alcanzar la alineación, sino mantenerla cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Cualquiera puede mantener una vibración elevada en una mañana tranquila, con el sol entrando por la ventana y una meditación fresca en la memoria. Pero, ¿y cuando aparece el caos? Cuando el miedo llama a la puerta, cuando una crítica toca tu herida, cuando la duda susurra más alto. Es en ese momento cuando nace el liderazgo interior. Liderarse a uno mismo no se trata de un control rígido. Se trata de una presencia estable. Se trata de recordar, en medio de la turbulencia, quién has elegido ser. Y ese recuerdo no proviene de la mente lógica. Proviene del cuerpo que ha sido entrenado para permanecer. Cuando todo dentro de ti grita, vuelve, tú susurras, yo sigo. Y ese susurro silencioso tiene más poder vibratorio que 1000 mantras, porque proviene de una decisión real, sentida, en la piel, no solo pensada a mantener la frecuencia. Es una elección que se renueva en cada pequeña acción. Es la postura que adoptas cuando algo te frustra. Es el tono de tu voz cuando el ego quiere explotar. Es la elección de respirar en lugar de reaccionar. Es en estos detalles donde el campo se ajusta en la frecuencia que sostiene al nuevo. Tú no está hecha de euforia, está hecha de consistencia, de compromiso con quien te estás convirtiendo. Y eso es lo que muchos olvidan. El campo cuántico no responde a tu estado de ánimo momentáneo, sino a la coherencia de tu presencia. Cuando mantienes tu vibración, incluso en medio del miedo, le estás diciendo al universo, soy este nuevo ser incluso cuando nadie me mira, incluso cuando estoy temblando. Y ahí es donde ocurre la magia, porque el campo no necesita demostraciones, necesita verdad al mantener la frecuencia. No tiene que ver con la perfección, tiene que ver con el retorno. Vuelve a ti mismo cada vez que te pierdas. Recalibra con amabilidad. Honra el proceso. Al final, el universo confía en quienes se lideran a sí mismos. Y quienes se lideran a sí mismos no necesitan demostrar nada. Emanan, transmiten, y el campo responde. Si eliges mantener tu frecuencia incluso en medio del caos, escribe mejora, con firmeza, yo lidero mi energía. Si hay una habilidad que define quién está realmente alineado con el quantum, es en sentir profundamente. Sign el nuevo lenguaje del cuerpo ya no se trata de reprimir ni de dramatizar.
Se trata de sentir con conciencia, porque sentir es el código más poderoso de la transformación anal. La mayoría de nosotros se nos ha enseñado a desconfiar de las emociones, a controlarlas, ocultarlas, o simplemente huir de ellas. Y eso ha creado generaciones enteras de personas emocionalmente desconectadas. Pero el campo cuántico responde a lo que sientes, no a lo que finges sentir. Así que cuando surgen el miedo, la tristeza o la ira, la question no is ¿cómo eliminar eso? Sino, ¿cómo puedo sentir eso sin perderme? Esa pregunta cambia las reglas del juego, porque te coloca en el lugar del observador, el que permite que la emoción fluya, pero no la controla. El nuevo lenguaje del cuerpo es fluido. Sabe que cada contracción es un mensaje, que cada dolor es un recuerdo que pide ser traducido, y que ignorarlo solo retrasa la expansión. Cuando permites que la emoción exista, sin identificarte con ella, comienzas a limpiar el canal por donde se instalará la nueva frecuencia en la práctica. Esto puede ser tan simple como cerrar los ojos, respirar y poner la mano sobre el pecho. Decirte a ti mismo, puedo sentir esto con seguridad, no para resolverlo inmediatamente, sino para crear un espacio interno donde la emoción no se convierta en una avalancha, sino en una brisa. ¿Qué pasa, Anne? Y cuanto más lo haces, más aprende el cuerpo que no hay que entrar en pánico ante sensaciones intensas. Empieza a confiar. Y esa confianza es el terreno fértil donde florece la nueva identidad. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, tienes que estar presente, porque es esa presencia la que enseña al cuerpo una nueva forma de existir. Una en la que el miedo no mandan, en la que la tristeza no paraliza, donde la emoción es un canal, no una prisión. Este es el nuevo lenguaje, el que traduce el dolor en expansión y la sensación en sabiduría. Cuando dominas esta escucha interna, todo el campo se alinea, porque ahora ya no estás huyendo de ti mismo. No estás completo, y completo lo magnetizas todo. La mayo, ilusión del salto cuántico es creer que existe un allí al que aún tienes que llegar, como si la versión de ti que vive en alineación estuviera lejos, esperando a que resuelvas todos tus traumas, alines todos los chakras, alcances la calma perfecta. Pero, ¿y si te dijera que esa versión ya está aquí y que el único paso que falta es reconocerla? El campo cuántico no funciona con el tiempo lineal, responde a la frecuencia. Y la frecuencia es presencia. Entonces, la verdadera pregunta no es ¿cuándo llegaré allí?, sino ¿cuándo decidiré ser ahora lo que estoy esperando llegar? Así es, porque el futuro que deseas ya vibra dentro de ti. Lo que falta es tu permiso para habitarlo. En este punto del proceso, ocurre algo poderoso en la alineación. Deja de ser un esfuerzo y se convierte en identidad. Ya no necesitas recordar constantemente lo que quieres, porque ya te has convertido en eso. No como una máscara, sino como una vibración natural. Es cuando la práctica se convierte en postura. La respiración se convierte en estado. Y la observación se convierte en conciencia encarnada. Este cambio solo ocurre cuando dejas de abandonarte, cuando eliges volver a ti mismo tantas veces que ese regreso se convierte en tu hogar. Y cuando eso ocurre, incluso el miedo cambia de papel. Sigue apareciendo, pero ahora se ve con neutralidad. Deja de ser una amenaza y se convierte solo en un recordatorio de que estás vivo, en movimiento, en expansión. Te das cuenta de que no tienes que demostrar nada, que la alineación no depende de la aprobación de nadie, que la coherencia interior es más poderosa que cualquier manifestación externa. Y es precisamente en ese momento, cuando dejas de perseguir él, allí, cuando él, allí, colapsa en tu ahora. Vuelves magnético, porque ya no estás tratando de parecer algo, simplemente estás siendo, y el campo cuántico responde no a tu actuación, sino a tu esencia, en coherencia. Entonces, si has llegado hasta aquí, debes saber que ya estás vibrando de manera diferente. El simple hecho de haber atravesado cada capa, cada miedo, cada retorno, ya ha reprogramado tu campo. Ahora, el siguiente paso no es buscar, es seguir siendo, seguir sintiendo, seguir eligiendo, porque ahora ya no estás yendo hacia la alineación. Tú eres la alineación. Si has comprendido que ya estás vibrando en tu nuevo yo, declara al universo en los comentarios: yo soy la alineación.